Bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias también por tu participación. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Sobre todo a María Fernanda, todas las iniciales de este nuevo desafío que con Emanuel ya somos como ese dúo que se va encontrando sin previo aviso en estas reuniones, motivados digamos, por los temas que nos interesan como profesionales y como ciudadanos de un país que pretende entrar en la economía del conocimiento y en la sociedad del conocimiento. Así que yo hice un punteo de temas, creo que tenemos 15 minutos, creo, ¿no? Ustedes me dirán, con lo cual voy a tratar de aprovecharlos rápidamente para darle lugar a mi compañero Emanuel Jafrot. Internet como derecho está planteado desde hace todo un tiempo, porque la importancia que tiene que el acceso a este tipo de servicio está demostrado. En este tiempo se habla mucho de la pandemia y de todas las necesidades que hemos tenido que sobrepasar los argentinos y aprender para entrar en la sociedad, en una sociedad conectada, donde todo lo que hacemos lo hacemos a través de Internet, a través de una computadora, a través de un celular, de una tablet, es decir, a través de cualquier dispositivo que se pueda conectar a la red de Internet, e interactuamos para hacer todas nuestras necesidades, no las voy a detallar. Entonces, digamos, toda esta incursión que ha tenido el pueblo argentino, producto de la pandemia, ha encontrado que, por un lado, hay ciertos beneficios, y por otro lado aparecieron problemas que ya venían planteados en la Argentina, problemas a los cuales, vamos a ir viendo, se intentó encarar soluciones en otro momento de nuestra reciente historia. Pero sobre todo porque una sociedad cuyo pueblo, cuyos ciudadanos tengan acceso a Internet y a los servicios de las infraestructuras digitales, es una sociedad con mayor valor, con mayor capacidad, que va a permitir entonces sí, decididamente, poder ser partícipes activos, partícipes críticos de la etapa en la cual estamos globalmente, que es la etapa. El acceso a Internet como derecho ya fue planteado en el marco de las Naciones Unidas, en la cual Argentina como país es integrante, y por el hecho de ser integrante tiene una responsabilidad de garantizar el acceso a este servicio para toda la población. En este sentido, en la coyuntura en la cual estamos viviendo, en el año pasado el gobierno avanzó decididamente con lo que se conoce como el decreto 690/20, que declara a Internet como un servicio público, que restablece en la figura del Ente Nacional de Comunicaciones, que es el ente regulador de las telecomunicaciones del Estado argentino, restablece las facultades para que regule los precios de estos servicios en el mercado, ¿sí? Y sobre todo logró frenar este decreto los aumentos que venían aplicando lo que nosotros llamamos las telcos, las empresas de telecomunicaciones, centralmente Telecom, hoy Grupo Cablevisión Holding, Clarín, Telefónica y Claro, como las empresas, como las banderas centrales, ¿no? Venían aplicando aumentos desde el inicio de la pandemia durante 2019 y lo profundizaron en el 20, desmedidos respecto de la situación de ingresos que tenemos los ciudadanos, y desmedidos respecto de la situación de solidaridad que se esperaba que tengan las empresas durante el año 2020, producto de la situación en la cual nos encontramos, ¿no?, en términos sanitarios. ¿Cuál es la diferencia entre servicio público y servicio esencial?
Un servicio público es aquel servicio que es consumido por toda la población. La electricidad es un servicio público, el gas es un servicio público, el agua es un servicio público. Que sea esencial significa que tiene que estar, que no puede, que tiene que ser suministrado por la entidad, la organización que es responsable de la prestación de ese servicio. Por ejemplo, para que tengamos idea, un hospital es esencial. Un hospital no podría no atender a una persona que llega por un accidente. Bueno, al declarar el servicio de telecomunicaciones esencial, las empresas no tienen facultad para cortar esta prestación por falta de pago, con lo cual generó todo un debate, que es el debate que se genera siempre, que es cuando el Estado quiere regular los precios y regular el servicio, las empresas dicen que le están sacando las oportunidades para reinvertir, que así no se puede estar en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Este decreto 690 que declaró a Internet, a las telecomunicaciones como servicios esenciales, básicamente la telefonía celular, los servicios de cable e Internet, tuvieron una figura que ya venía pensada durante el año 2019, que fue el proyecto de ley. Se estaba trabajando un proyecto durante el año 2019 en la Cámara de Diputados, que ya tenía aprobación de la Comisión de TIC de la Cámara, para declararlo como derecho humano. Ante la situación de pandemia, el gobierno se vio forzado a acelerar estos procedimientos legislativos y presentó en el Congreso el decreto 690/20, que fue aprobado por el Congreso de la Nación y se puso en cabeza el ENACOM su implementación y las funciones que debería de llevar este ente. Apenas empezado el año, que tenía como central el decreto, que tiene como central el decreto 690. Decíamos regular el mercado de precio, por un lado, frenar los aumentos, declarar servicio esencial, e incorporó el concepto de prestación básica universal en las telecomunicaciones. Es algo así para que se entienda como la asignación universal por hijo para las familias que cobran esa ayuda social. Bueno, esto se suponía. Está estudiado, se tiene el registro, son 3.200.000 familias que deberían estar hoy recibiendo una propuesta básica mínima de las empresas de telecomunicaciones para poder tener estos servicios. Telefonía móvil, cable e internet. ¿Sí? No llega al 10% de familias que están en estos servicios porque toda la tramitación de la prestación básica universal fue muy obstaculizada por las empresas, porque, como dijo en ese momento la presidenta del Consejo Nacional Social, Tolosa Paz, ellos concentran la base de datos de las personas que están en estas condiciones, y estudiaron que el 15% del dinero que reciben por ayuda social, esta familia los derivaban para recargar sus tarjetas celulares para poder tener internet y poder desarrollarse con lo mínimo en cuanto a la prestación. Con lo cual es un agravio muy fuerte, porque es una forma de capturar dinero que en realidad está orientado al servicio social, y estas empresas lo vuelven a capturar por no abrir decididamente a estas 3.200.000 personas el paquete de servicio básico universal. Todo esto, ahí hay, en el material que yo les mandé están los decretos, las fechas. Si ustedes lo quieren luego socializar, está totalmente disponible. ¿Qué quiere decir? Que todo esto, al mes de julio, Telecom consiguió el amparo de la Justicia Federal, que le permite desconocer lo que dice el decreto 690/20, desconocer
la medida del gobierno argentino y les habilitó el aumento de tarifas. Por eso es que estamos recibiendo nosotros, los que somos clientes de esta empresa, aumentos de un 15, de un 20, hasta de un 25% en algunos de los servicios de cable, telefonía móvil o internet domiciliaria. ¿Sí? A esto se sumaron las otras empresas, obviamente. Empezó la cabeza del trencito y se siguen sumando. El gobierno apeló, el tema se judicializó, pero la cuestión que el tiempo, estamos en el mes 8 y las empresas siguen aplicando lo que, desconociendo el decreto 690. La novedad a hoy, 12 de agosto, es que, como les contaba el senador Luis Luenzo, presentó en la Comisión de Tecnología de Informática y Comunicaciones de la Cámara del Senado un proyecto de ley para declarar por ley ahora a Internet como servicio esencial, y lo central que yo leí del proyecto es el decreto 690. Así que en lo personal yo celebro esta presentación porque hay un juego muy complicado entre la democracia, entre un Estado que tiene una representatividad democrática, elegida democráticamente, y grupos del poder judicial, núcleos de la justicia, que favorecen a las corporaciones para desconocer este tipo de medidas regulatorias y de cuidado del bolsillo de los argentinos. Voy a ir muy rápido. La situación del Estado argentino. Argentina tiene una empresa pública que se llama ARSAT. ARSAT, luego de que el gobierno de Cambiemos discontinuara el plan satelital argentino, que había orbitado con el ARSAT 1 y el ARSAT 2, ya está el nuevo satélite, que es el ARSAT SG-1, ¿sí? Que va a estar orbitándose prácticamente en el 2020, fines de 2023, principio de 2024. Si tiene el ritmo de los anteriores, sería en septiembre del 2023. Bueno, hay una serie de detalles de sus funciones que están ahí, pero lo importante de esta nueva tecnología es que este nuevo satélite va a tener un mayor componente electrónico y de software, va a ser mucho más liviano, con lo cual va a consumir menos combustible y toda su operación en la órbita va a ser mucho más económica. La empresa estatal ARSAT sigue desplegando fibra en todo el territorio argentino. Piensen que hay localidades donde no hay ni Claro, y sobre todo Telefónica y Telecom, que se quedaron con la privatización de Entel, no han hecho las inversiones necesarias en los últimos, estamos en el 21, en los últimos 35 años, para cubrir todo el territorio argentino. Por eso es que hay localidades del país donde no hay ni 4G, ni 3G, ni 2G. No hay nada, están desconectadas. ¿Sí? Y esto representa casi un 24% de la población argentina. Bueno, ARSAT va llegando, lo que nosotros llamamos el troncal, o sea, la avenida principal, ¿no? El backbone famoso, con fibra, para que desde esos puntos puedan entrar a las localidades y las cooperativas del lugar puedan vender este servicio a los ciudadanos que habitan allí. Ese es un poco el plan de la red federal de fibra óptica, que ahí tienen los kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Estos servicios, junto con la televisión digital abierta, no son, digamos, esto surgió de un plan, del cual espero que Emanuel hable, porque él fue el artífice técnico de esto, del Plan Argentina Conectada, que no recuerdo bien la fecha, pero supongamos 2010, 2009, Emanuel va a ser más preciso, surgió del Ministerio de Planificación cuando estaba el ministro Julio De Vido, tenía a su cargo el Ministerio de Planificación, que pensó el Plan Argentina Conectada, lo implementó y lo desarrolló, y nació ARSAT, y nacieron estos proyectos de los cuales yo estoy hablando. Otra novedad importante es que la red federal de fibra óptica ARSAT ya tiene punto de conexión con países limítrofes, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Esto significa que nuestra infraestructura de red se conecta también, está interconectada con la infraestructura de red que están desplegando estos países, lo cual
da un concepto muy interesante, territorial y de integración latinoamericana. Y la otra buenas noticias es que Argentina firmó un acuerdo para participar, para conectar, que ARSAT lleve fibra al nodo de Valparaíso en Chile, para que tener una salida por el Pacífico independiente, es toda una novedad, es una salida independiente de la actual, de la única que tenemos que llega a las Toninas, y esa fibra, digamos, una fibra oceánica, sale por el nodo de las Américas de Estados Unidos. O sea, todo nuestro tráfico que sale a Internet internacional va por esos caños que pasan por el nodo de las Américas, y todo tráfico siempre uno lo puede ver, analizar, y ver cómo son las colas de ese tráfico, ¿no? Ahora la alternativa de esto que retomo un poco, como puse ahí la idea de lo que era el grupo de los BRICS, de tener una salida alternativa por el Pacífico y no pasar por esos nodos que ya conocen bastante todo el sentido de nuestro tráfico en Internet. Básicamente, la importancia que tiene la infraestructura de telecomunicaciones, yo la quise mostrar acá, para entrar en la sociedad del conocimiento. Hoy escuchamos hablar de IoT, de blockchain, de Internet en el borde, de inteligencia artificial. Estos son como 4 pilares, son 4 pilares tecnológicos y de conocimiento que tiene la llamada revolución industrial, la industria 4.0, la Internet industrial, las sociedades inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que tiene software ahora se le llama inteligente. Es un gran término de marketing. Pero para que estos pilares puedan desplegarse en una sociedad, en un país, es necesario tener una infraestructura de red que contemple la conexión de todo el país, no solamente de las grandes ciudades. Y que obviamente que esa infraestructura de red permita un crecimiento programado en función de las políticas que se desarrolle un gobierno del país. La infraestructura de telecomunicaciones es fundamental a la hora de definir factores que tienen que ver con la igualdad de oportunidades en el sentido federal. Hoy en día hablamos de economía del conocimiento, se están dando subsidios para desarrollo de clúster, para desarrollar software, para desarrollar ciencia de datos, pero todos esos lugares, si no tienen acceso, buen acceso, robusto, con una buena internet, no van a tener ninguna oportunidad para poder entrar en la economía del conocimiento. Yo estoy en los 15 minutos, voy a parar acá, luego si hay preguntas retomaré. Así que le paso la posta a mi colega. Bueno, buenas tardes, gracias Alfredo. Espectacular presentación en panorama general. Sí, cuando hablamos de Internet, pensamos muchas veces en el servicio que tenemos o en el lugar de trabajo o en la casa, pero Internet, cuando uno empieza a plantear el derecho de acceso a Internet, uno tiene que hablar de conceptos como soberanía, autonomía, planificación, y justamente para retomar lo que decía Alfredo, voy a tratar de hablar más lento, pensando en la traducción que nos está haciendo, los temas que tienen que ver con qué es porque estamos hablando de regular precios, declarando ahora con el nuevo proyecto de ley para declarar como servicio público las telecomunicaciones, qué es un precio razonable, qué es un costo, qué es un precio razonable para este servicio, y por qué un acceso de 10 megas tiene que salir al doble que uno de 5 megas o la mitad que uno de 20 megas. ¿Es razonable? ¿No es razonable? Bueno, hay un tema muy importante que primero uno se tiene que dar cuenta, como decía Alfredo, hoy en la Argentina el único servicio de telecomunicaciones que está declarado como público es la telefonía fija.
Hoy la Argentina tiene alrededor de 12 millones de líneas fijas bajando y tenemos más de 58 millones de líneas móviles que además tienen acceso a Internet. Con lo cual uno puede plantear si un servicio público es un servicio que el conjunto de la sociedad utiliza, ¿cuál sería el servicio más público entre la fija y la móvil? Y eso es un debate que se viene dando de hace ya 10 buenos años, más de 10 años, y que efectivamente plantea esa necesidad de que el Estado no solo aparezca como un entregador de frecuencias para que las empresas móviles puedan mantener y seguir explotando el espectro radioeléctrico argentino, sino también como un actor que entiende que atrás del acceso hay un derecho y que ese derecho tiene que estar acorde a unos costos de mercado que sean razonables y que el margen de ganancia de una empresa es lógico y es razonable siempre y cuando no sea un múltiple superior a X que se plantee sobre un tema de inversión y de costo de operación y de mantenimiento. Para poder decidir esas cosas hay que incursionar un poco en el mercado, porque muchas veces si el Estado dice, bueno, un precio razonable para un acceso de 5 megas, que sería hoy un mínimo necesario, cuando uno ve que, y lo vimos y lo vivimos, lo seguimos viviendo en plena pandemia, hoy con menos de 5 megas es muy difícil tener una conferencia como esta, por ejemplo. El video no pasa, con 1 mega es muy difícil, se corta, se escucha mal, hay que cortar el video para poder escuchar correctamente, bueno, todos lo vivimos. La cuestión es que hay que entrar en las cuestiones técnicas de planificación. Y hoy el Estado argentino, como muchos estados en la región, no entra en esa fase de planificación. Entra como en un verificador de facturación, sobre eso cobra algunos impuestos, tanto ENACOM como, bueno, como AFIP, y otros, y las provincias, pero básicamente nos quedamos en ese nivel. Y me parece que la palabra planificación es fundamental. Y para volver a la cuestión de por qué arrancamos, a mí me tocó arrancar en el 2008 con la televisión digital, que también fue pensada de una forma que quizás va a simplificar la visión que tuvimos también para el sector de las telecomunicaciones e Internet en particular. Cuando se plantea la televisión digital, se plantea el acceso a las señales digitales de televisión como un derecho básico. O sea, digamos, hay gente que tiene plata, que puede pagar cable, que va a conseguir el mismo contenido que lo que está en la televisión digital, pero hay gente que no puede pagar el cable, entonces démosle por lo menos un piso básico de servicio, un ramo de canales que sea como entendido como un servicio básico. Para eso, el Estado invierte, define un operador que es ARSAT, digamos, toma todas las señales de los canales de televisión, los sube a esa plataforma que invirtió, que está manteniendo y que opera, y de esa forma, hoy, a partir desde el 2010, cualquier televisor que uno compra en el mercado local es compatible con esa norma, entonces todo el mundo tiene acceso mediante el televisor que adquirió y una antenita que hay que volver a poner antenita en el techo. Por lo cual mucha gente dijo, ¿pero qué es ese progreso tecnológico si volvemos a la antena de los años 80? Pero bueno, eso chiste aparte. Eso de esa forma fue concebido. Y obviamente el mercado de las telecomunicaciones en general y de los servicios de telefonía o de Internet está estructurado de forma distinta. Ahí vamos a ver un mercado mayorista, donde compiten algunos actores que lo que venden es tránsito nacional, a veces tránsito internacional. Tránsito internacional, obviamente, en la Argentina el mercado es mucho más acotado que el tránsito nacional. Debemos tener
3, 4 empresas que venden servicio internacional y contra una docena de empresas que venden tráfico nacional. Para darles una idea, en el 2010, el costo de ese tránsito nacional valía $50 en Capital Federal, un mega de tránsito nacional valía $50, el mismo mega valía en Rosario $200, en Mendoza valía $400, en Formosa valía $800 y en Tierra del Fuego $1.800. ¿Eso cómo impacta en la calidad y el precio del acceso al usuario final? Porque el operador de Internet que vende al usuario final el servicio de acceso a Internet compra en el mercado mayorista, que muchas veces no tiene la competencia de los 12 que mencioné antes, sino que hay uno o dos que llegan a donde están. Por ejemplo, en Tierra del Fuego había uno solo, en Formosa también había uno solo, y la respuesta que los operadores mayoristas, que no voy a citar acá, daban es que, bueno, pero estamos solos. Entonces estamos haciendo abuso de posición dominante, lo cual es una cosa ilegal. Por eso el Estado en el 2010 plantea, frente a una situación como esta, plantea la necesidad de o regular sobre papel, decreto, ley, o alguna decisión administrativa por parte de ENACOM, cosa que sabemos muy bien con los cambios políticos en la Argentina, esas cosas pueden quedar como letra muerta a los 2 años, o de empezar a ser actor del mercado, limitándose a ser actor en el mercado mayorista, y es lo que hoy ARSAT hace mediante la infraestructura que se desplegó a partir del 2011-2012. Ahora, ¿eso alcanza? No, no alcanza, porque justamente lo que el Estado necesita para poder fijar precios testigos, ya tenemos, digamos, precios testigos en el mercado mayorista, que muchas veces, y voy a ser crítico también de las políticas de comerciales de ARSAT en algunos sentidos, que me parece que, y ahí hay un tema casi contable, que la inversión pública no puede ser considerada como una inversión genuina de una SA, si bien fue capitalizado por el Estado Nacional. Esa inversión no es una inversión que se tiene que buscar un retorno sobre inversión, sino que se tiene que buscar retorno mediante más accesibilidad, más educación, más salud, más todo lo que permita, más productividad, todo lo que permita el acceso a Internet, siendo de una forma subsidiado por el Estado, y ahí obligando al sector privado a empezar a bajar un poquito los precios al nivel nacional. El impacto que vimos en el 2010 a partir del anuncio, no de tirar fibra, sino del anuncio de que íbamos a hacer a través de ARSAT una red de fibra óptica, es que todos los contratos a nivel nacional, los contratos nuevos, pasaron de estar en los precios que les mencioné antes a $80 nacional. Con lo cual, no había una justificación ni técnica ni económica de que los precios anteriores eran justificados, claramente. Ahora el paso siguiente es, mediante ARSAT o mediante otra empresa, otra forma, yo creo que hay que avanzar en estos sentidos, es empezar a fijar precio testigo en el mercado minorista. Porque es la única forma de empezar a plantear que lo que nos vende una empresa como Telecom, o lo que nos vende una empresa como Movistar, o Claro, o cableras más chiquitas del interior, o cooperativas, que son precios caros o no. Y para eso hay que operar, porque hay que ver cuáles son los costos de infraestructura, cuáles son los costos de mantenimiento, y tener esos precios testigos para poder empezar a tomar decisiones en base a una experiencia real. Un poquito, para hacer un paralelo que no tiene nada que ver, pero un poquito la idea que uno decía, bueno, vamos a nacionalizar Vicentín, justamente para poder entender desde la operación
cuáles son los costos de operación y si estos precios de mercado que tenemos ahora son razonables o no. Bueno, no se pudo hacer, quizás se volverá a plantear ahora con la situación judicial es distinta y por ahí hay una ventana que se abre de nuevo para avanzar en ese sentido, pero yo creo que es importante ser actor del mercado para poder entender cómo funciona el mercado y no ser únicamente un observador del mercado. Pero voy más allá de esto, porque si bien el Estado Nacional podría plantear, como lo hicimos también en el 2012-2013, convertir a ARSAT, por ejemplo, en un operador móvil, cosa que estaban dadas las condiciones para que lo fuera, por lo menos la planificación y el entender la tecnología y el despliegue de tecnología es un tema importante para saber cuánta plata se necesita invertir por parte de un privado para entender cuál es el retorno razonable sobre inversión y por ende los costos de los abonos a los usuarios finales. Entonces yo creo que realmente hay un trabajo muy profundo para hacer en esto, en planificación y en entender, operando y teniendo a cargo, digamos, infraestructuras que presten servicio al usuario final para poder realmente tener la legitimidad de plantear costos razonables a la hora de regular. Otra cosa, y para volver más allá de la cuestión de la planificación y de la forma de fijar costos, me parece que la cuestión del derecho del acceso es innegable. La pandemia nos lo demostró, pero antes ya era cierto, ya era verdad. Hoy usted lo sabe muy bien, la revolución que vivió AFIP con la digitalización, con el acceso a Internet, con el hecho de que hoy los contribuyentes puedan hacer su declaración como ahora está haciendo mi contador, que vence mañana. Es un avance fenomenal, que también para ustedes fue un cambio de forma de trabajo tremendo. Ahora, si hoy no tengo acceso a Internet, estoy con mucho más dificultad para cumplir obligaciones que tengo frente a la AFIP, frente a la ANSES, frente a cualquier tipo de trámite, incluso judicial, que tenga que cumplir. Porque no tener acceso me obliga a movilizarme, me obliga a pasar más tiempo, me obliga a veces no poder. O sea, hoy sacar un turno para vacunarse contra el COVID sin Internet es complicado. Es complicado. Entonces, no solo es un derecho porque si no accedo a la educación, por ejemplo, como pasa en todo el país, pero también en Capital Federal, porque hay una cuestión económica que hace que acceder a Internet no es sencillo económicamente, y con los niveles de pobreza que tenemos más aún. Pero también, no solo me impide acceder al derecho, pero me impide cumplir obligaciones, que me parece aún más grave, o igual de grave, digamos, porque realmente ahí está el rol del Estado en garantizar de que cada ciudadano pueda acceder a los derechos de la misma forma, esté donde esté, haya elegido vivir donde haya elegido vivir, y que también pueda cumplir sus obligaciones. Qué sé yo, si yo vivo en el medio de la provincia de Río Negro y tengo que ir a Viedma para cumplir con un trámite, y por ahí son 2 días que tengo que movilizarme para hacer esto. En Capital Federal muchas veces no nos preocupamos mucho de esto porque tenemos, nada, pensando en AFIP, tenemos una delegación cada 10 cuadras, 15 cuadras, pero no es el caso en todo el país. Pasa lo mismo con los accesos a los bancos, a servicios públicos, con administración privada o pública. Y todo eso realmente amplía esa brecha entre los que tienen y los que no tienen. Y eso en la educación lo vimos. Yo, que nací en Francia, mis padres
obviamente viven allá y son docentes, ¿no? Y es una situación que también existe en Europa. Hay gente que no tiene acceso a Internet allá tampoco. Y está demostrado y estudiado por pedagogos, gente que hace didáctica y esas cosas, que efectivamente en pandemia la falta de conectividad acrecentó de una forma drástica y exponencial la brecha entre los sectores más vulnerables y los sectores pudientes de las sociedades a nivel internacional, no solo en Argentina. Por ahí la situación socioeconómica de la Argentina amplifica aún más estas cosas, pero no es un problema puramente argentino. Último tema sobre el cual quiero insistir. Las telecomunicaciones hoy ya no son únicamente una cuestión de servicio, es una cuestión de geopolítica, lo habrán visto. Esa pandemia derivó un poquito o sacó un poco del foco la cuestión de la guerra en las telecomunicaciones, si bien está volviendo ahora. La cuestión geopolítica fue más sobre si los chinos iban a vender más que los Estados Unidos vacuna a la Argentina o los países de la región. Pero esa guerra con la concentración de los proveedores de tecnología de información y comunicación a nivel internacional está muy polarizada entre Estados Unidos barra Europa, porque agruparon varios grupos entre Europa y Estados Unidos, y la industria china, y hoy estamos en una situación realmente de tener que tomar definiciones, incluso económicas, en función de la puja que hay entre los dos bloques este-oeste, para volver a tomar la imagen de los 80, donde nos tenemos que ubicar. Y es ahí donde vuelvo a insistir en la cuestión de la planificación. Tenemos que planificar y obligar a que las empresas no usen una sola tecnología. Hoy dejamos a Telecom, a Movistar, a Telecentro, a cualquier cooperativa, la decisión de elegir una marca u otra que impacta en las políticas internacionales que tiene la Argentina. Hoy la cuestión geopolítica la está definiendo Telecom, en lugar de definirla el Estado. Y eso lo vimos en los países, en Estados Unidos, en Europa también, donde dijeron, acá no compramos tal marca. ¿Por qué? No por cuestiones técnicas, porque todo anda igual de bien. Por cuestiones geopolíticas y por cuestiones de posicionamiento geopolítico. Voy a terminar con un chiste que no es un chiste, pero que siempre nos hace abrir un poco los ojos, que cuando doy clases sobre tecnología, información y comunicación, siempre pregunto, cítenme 3, 4, 5 países que producen, digamos, tecnología, información y comunicación a nivel internacional. Entonces nos dicen Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Israel, China. Más o menos estamos en eso. Finlandia un poco, con otro enfoque, pero más o menos estamos ahí. Y después, la segunda pregunta es, ahora cítenme 4 o 5 países que tienen los servicios secretos más importantes del mundo. Tenemos Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel, China. ¿Casualidad? No es casualidad. Entonces, esa cuestión geopolítica va mucho más allá de lo que uno se imagina como simple usuario de la tecnología de información y comunicación. Esa última para dejar pensar un poquito y pasar una linda noche. Ahí con eso cierro. Muchas gracias por la atención y abierto a las preguntas. Bueno, la verdad que un lujo la exposición. Acá en el chat están escribiendo unas cuantas preguntas. Por ejemplo, María Fernanda pregunta cuánto tiempo nos llevará a tener interconectado a todo el país.
Y qué buena pregunta. Lo que hay que entender es que en telecomunicaciones nunca hay una tecnología que hace todo. Entonces, hay lugares donde podemos conectar llegando con una fibra óptica, como está pasando en el mundo, en las zonas más densamente pobladas. En otro lado llegamos con el viejo cable telefónico, para prestar internet, qué sé yo. Mis padres viven a 20 kilómetros de una ciudad pequeña en Francia y no tienen fibra óptica. O sea, tampoco en Francia tenemos fibra óptica por todos lados, digamos, para que entendamos de qué estamos hablando. También se puede llegar por satélite. No es óptimo para hacer una llamada de video como estamos haciendo ahora, porque hay un delay muy importante entre lo que es la subida y la bajada, para entender el satélite estando a 36.000 kilómetros del centro de la Tierra, la señal le lleva un segundo para subir y bajar. Y ese delay ya es un montón en términos de telecomunicaciones. Pero lo que hay que, por eso es importante tener una mirada de planificación y de estandarización al nivel nacional, de dónde se presta qué tipo de servicio, cómo, y planificar los avances del desarrollo de infraestructura para terminar igualando esto. Yo espero que en algún momento en el Chaltén llegue la fibra óptica. De hecho, creo que la cooperativa del Chaltén lo está haciendo. Por ahí no le llega la fibra, el caño de la fibra óptica con alta capacidad ahí todavía. Pero lo ideal es que eso termine pasando. Ahora es cierto que tirar fibra óptica, 1 kilómetro de fibra óptica en Capital Federal, el retorno sobre inversión es 3 días. Tirar 1 kilómetro de fibra óptica en el Chaltén, el costo del retorno sobre inversión son 15 años. Entonces es ahí donde también el Estado tiene que plantear ayudas, créditos blandos, hacer infraestructura propia. Tenemos un brazo, un músculo armado que es ARSAT, que hay que usarlo para esto también, y no buscar esa rentabilidad que busca el sector privado, y decirle al sector privado, subite ahí, pero presta un servicio al mismo precio que lo prestas en Capital Federal. De hecho, y termino el comentario porque si no le voy a robar horas y horas, pues cuando arranco no me paro más. En los pliegos de licitación para la 4G, se le pidió a las empresas de que cuando hagan la cobertura de 4G de Capital Federal, al mismo tiempo vayan de los pueblitos de la provincia de Buenos Aires, porque se les autorizaba a desplegar donde hacen plata, si al mismo tiempo desplegaban donde no hacían plata. No lo cumplieron y nadie les dijo nada al día de hoy. Bueno, continuando con la lista de preguntas. A mí me gustaría agregar un... Me gustaría agregar un... Es muy importante esto último que acaba de decir Manuel, porque en el año 2014 se licitó Espectro con la promesa de implementar en la Argentina el 4G. Las mismas empresas que en ese momento demandaban Espectro, que es un recurso del Estado argentino, para poner 4G, Espectro para el 5G. Pero ¿qué pasó con ese 4G? Se hizo la licitación y efectivamente el pliego define lo que acaba de comentar Manuel, que en las grandes ciudades va a haber 4G y en las ciudades periféricas, a las grandes ciudades, también iba a tener que haber cobertura 4G o 3G. Esto no se cumplió, por eso es cuando uno se corre un poquito de una gran ciudad de la Argentina, rápidamente se pierde la señal. Esté en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, se pierde la señal. Entonces, ¿por qué? Pero esto tiene en mi caso personal, es una lectura muy personal, tiene una lectura. A los 15 meses de esa licitación cambió el gobierno y cambió la política de regulación.
y el ente que tiene que regular y que tiene que mirar la letra chica de ese pliego, dejó de mirarla, con la cual esa discontinuidad política tiene su traducción directa sobre la continuidad del compromiso que habían asumido las mismas empresas que hoy están pidiendo espectro para el 5G. Esto es muy importante porque nosotros hablamos de tecnología, pero también hay que hablar de política. De política en el sentido de, hay una política que está orientada a desplegar infraestructura para dar mejores servicios y obviamente administra los recursos que tiene un Estado, los ofrece, los vende, para que el privado pueda incorporarse, pero luego si hay un cambio de política y se deja de controlar y de estar sobre esos compromisos, las empresas no lo cumplen. No necesitamos más en Argentina tener otras experiencias. No cumplieron ni con lo pautado en la privatización de Entel, Telefónica y Telecom, y no volvieron a cumplir a partir del 2014 con el compromiso del 4G y el 3G. Entonces esto es muy importante, eso era eso nada más. Agrego algo, me hiciste pensar, Alfredo, en un caso que para aduana, por ejemplo, es un tema fundamental. O sea, hay contenedores que entran a Argentina, que están en tránsito, por Brasil, por ejemplo, y que tienen que ir a Chile sin ser abierto en la Argentina por cuestiones aduaneras. Que eso a FIP le interesa mucho ese tipo de cosas. Bueno, en la Argentina hoy, obviamente por la extensión del territorio, hay muchos lugares donde hay sombra total. No sabemos dónde están, ni podemos hacer una predicción real, ni saber si están siendo abiertos, derivados, robados en el territorio. Al no tener la conectividad, impacta directamente en el poder de control del Estado sobre lo que está pasando en el territorio. Entonces, son temas muy importantes, y en ese mismo pliego del 2014 que mencionaba Alfredo, también se hablaba de rutas nacionales, que son justamente esas rutas donde tienen que estar declarada la ruta que utilizan esos contenedores para cruzar el país. Se obligaba a las empresas a darle conectividad a todas las rutas nacionales. Hoy hagan 50 kilómetros después de Buenos Aires y no hay más nada. Sin contar, y último comentario, y me callo la boca. Sí, adelante, Alfredo. No, por favor. No, dale, me gusta el ping-pong, porque esto tiene que ver con la soberanía. Tal cual. Efectivamente, que mencionabas hace unos minutos. No, y hay otra cuestión. Sí. Tiene que ver con la capacidad operativa que puede tener un Estado, sobre todo pensando en el medio donde estamos, ¿no? La FIP es un organismo recaudador y de control. Para poder controlar tiene que tener tecnología, y hoy en día la tecnología es una tecnología de telecomunicaciones, móvil, que le permita armar, digamos, AFIP debería ser una de las empresas de mayor implementación de tecnología de IoT, por ejemplo, porque eso le va a permitir desplegarse en todo el territorio argentino. Eso tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con una mejor distribución de la riqueza, con toda una secuencia de efectos que se da a partir de tener una política soberana y implementar una tecnología que soporte ese interés de política soberana, ¿no? Sí, María Fernanda justamente estaba... un poco la reunión. María Fernanda estaba justamente mencionando ese tema del IoT, que efectivamente ese es el sector en el cual me muevo yo en el sector privado últimamente. Y efectivamente es una solución. Hay muchas cosas en IoT. También pensaba en los barcos del Paraná. IoT podríamos muy bien y de forma muy económica plantear algo que permita saber cuán cargado está el barco en el río. Detectar cambio de peso. No, es cuestión, además tenemos que apoyarnos y apalancarnos en la industria electrónica que hay que digamos, reimpulsar
Y el IoT es una excelente oportunidad para hacerlo, porque diseñar un dispositivo que supongamos que sea algo que vaya en el, ¿cómo se llama? Iba a decir el caparazón del barco, pero no sé cuál es la palabra en castellano. Afuera del barco, y que según el nivel de agua que se detecte se pueda convertir en un peso, sería algo muy sencillo. ¿Perdón? El casco. El casco, gracias. En el casco, detectar el nivel de agua se puede convertir en peso, o por lo menos con una cierta densidad, controlando qué tipo de producto está siendo transportado, y podríamos, por lo menos, detectar cosas diferenciales, sin tener un peso exacto, digamos. Lo cual permitiría tener en tiempo real y geolocalizado el barco con las variaciones de peso que estamos detectando a lo largo de su camino, digamos, saliendo de Paraguay, pasando a Uruguay, volviendo a Argentina, y de ahí salen las declaraciones juradas de exportación que sabemos cómo funcionan, ¿no? Y la evasión que corresponde a eso. O sea, ahí hay muchísimas cosas para hacer, y tenemos un ecosistema de telecomunicaciones y de la electrónica en la Argentina que nos permite hacer eso. Bueno, quieren continuar, hay cualquier cantidad de mensajes, hubo todo un ping-pong entre José Romero y Alfredo Moreno, que por ahí sería interesante, Alfredo, si nos lo podés comentar, porque es extenso y hablan de temas muy específicos. Sí, lo que decía José, que parece que él tuvo una experiencia como un operador chico de telefonía o de servicio de internet de última milla, que los operadores chicos están asfixiados entre las políticas regulatorias del gobierno y las empresas grandes mayoristas. Es una mirada, digamos, y bueno, él hablará de su experiencia. La realidad es que esto tiene una historia, ¿no? Telefónica y Telecom, luego de la privatización de Entel, se llevaron tanta plata de la Argentina a sus casas matrices que yo el único simbolismo que le encuentro para poder tener una idea de la dimensión es equiparable al oro y la plata que se llevaron del Cerro Rico de Potosí. Es impresionante el dinero que se han llevado de la Argentina por mercados no regulados. Ahora, efectivamente, hay una regulación de mercado. Si el Estado no regula, lo regula el mercado. Y cuando lo regula el mercado, los que lo regulan, mercado. Durante años en Argentina el mercado estuvo regulado por Telefónica y Telecom, en una menor medida, claro. Y el resto de los chicos, como tal vez decía el amigo, pagaban las consecuencias de eso, no podían desarrollar una política de precios porque estaban cautivos. De precios en dólares. Bueno, yo le comentaba que ARSAT, si bien yo también tengo mi discrepancia con la política comercial de ARSAT, y acá viene todo un tema también, ¿no? Que es la formación de profesionales que necesitan estas empresas. Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos muy buena ingeniería y tenemos muy buenos informáticos y tenemos muy buenos tecnólogos, muy buenos economistas, muy buenos contadores, muy buenos... Pero el concepto de formación que hay es un concepto neoliberal. Y una persona que trabajó durante 20 años en una corporación como Telefónica y Telecom piensa en esos términos. ARSAT, cuando se creó, tuvo que incorporar en su unidad comercial las gerentes que tenían experiencia en el manejo del mercado. Entonces, se incorporó mucha gente proveniente de estas empresas. Compañeros con 50 años que las empresas los echaban porque en una corporación después de los 50 ya no servís más, chao, te vas.
pero personas que vinieron a trabajar a ARSAT con 25 años de Telecom o de Telefónica. Personas que en su concepto iban en contra de las políticas públicas, de las políticas del Estado, trabajando en una empresa pública. Entonces, eso se trasluce en la implementación comercial, en el razonamiento, en la planificación de los servicios. Entonces, por ejemplo, los primeros años no consideraban al Estado como un socio o como un hermano de la gran familia pública argentina, sino lo consideraban como un cliente raso como lo considera Telecom y Telefónica. Ahora, eso no se cambia en una o dos o tres reuniones, tiene que ver con una formación. Entonces, tal vez ahora, ya pasado unos años, seguramente, pero es un tema que tiene claramente que ver con la formación de nuestros profesionales en las universidades, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ARSAT no cobra, sus precios no están en dólares, están en pesos. Ahora, es cierto que ARSAT no llega a cubrir todas las demandas que puedan tener las cooperativas o los pequeños prestadores de última milla, porque tal vez no pase, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el debate un poco. Es un debate que hoy en día está también en el ENACOM. Fíjense que en Argentina hay más de 1.200 cooperativas de telecomunicaciones y pymes. Y el mercado, y Telecom, con Cablevisión Holding, tiene casi el 70% del mercado nacional. O sea, la relación 1.200 cooperativas y pymes de telecomunicaciones versus una que tiene el 70%. Y con Telefónica tienen el 80%. Entonces, es muy difícil este tema. Digamos, hay que plantear entonces la oportunidad que estamos transitando de discutir realmente una infraestructura pública donde se venda a mayoristas, el Estado venda a mayoristas el ancho de banda para que, y en esa venta, en ese mercado, logre el equilibrio al cual hacía referencia Manuel, ¿no? Es como cuando uno tiene una política educativa de becar a estudiantes que por ingreso no pueden hacer su doctorado y otros lo pagan. Bueno, el Estado ayuda para equilibrar eso. Bueno, acá tiene, digamos, la televisión digital abierta está pensado como una política social, no para ganar dinero. Así todo, nosotros en ARSAT cobramos nuestros sueldos desde hace ya varios años y la empresa no cerró durante la gestión de Cambiemos porque vivimos de la facturación internacional que tiene que ver con los servicios satelitales que se pagan en dólares. Entonces, ARSAT logró una autosustentación económica en términos de los salarios nuestros, ¿no? Falta la inversión que la está haciendo el Estado, que la sigue haciendo ahora el Estado. Bueno, era eso, no sé si el amigo quiere decir algo, José. Antes que nada, mi reconocimiento a Manuel. Hemos tenido nuestras charlas ahí en Tucumán, no sé si te acuerdas de mí. ¿Cómo andas? Totalmente. Primer tema. Un tema que es, a mi criterio, muy sensible. Yo soy docente en dos universidades, la Facultad Regional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Merino. Una de las características que solemos tener los profesionales en Argentina, por más que a veces tratamos de evitar, es una formación un poco elitista. Más allá de que vengamos por suerte, de las universidades públicas y por suerte de la nueva generación de universidades como la Universidad Nacional. Entonces, sacamos a la calle profesionales que son profesionales de escritorio, pero que difícilmente patean la calle y difícilmente tienen el contacto con la gente en forma directa. Eso es una de las grandes brechas que tenemos en la formación de profesionales. Yo lo veo porque yo vengo trabajando directamente en las villas, hoy lo llaman barrios populares, que para mí siguen siendo las villas, porque los 18 años que vengo trabajando adentro, independientemente de mi trabajo en su momento en UPF, que fue cuando lo conocieron. Ese es un problema serio, es un problema que tenemos que trabajar con los alumnos.
¿Para qué? Para poder formar profesionales que puedan dominar la tecnología actual. Hoy la tecnología de fibra óptica está muy accesible, es muy fácil de utilizar, pero no hay gente que sabe. Entonces hay que trabajar en formar ese tipo de profesionales para que puedan utilizar y que puedan manejar. Y no necesariamente, otra de las grandes limitaciones que tienen la mayoría de las empresas es que tienen que tener el secundario terminado. Gran cantidad de los chicos que trabajan hoy conmigo no tienen el secundario terminado. Y saben fusionar una fibra, y saben manejar una fusionadora, y saben hacer un tendido de cable. ¿Por qué? Porque tuve que tomar el trabajo de enseñarles uno a uno cómo se trabaja prolijamente. Vos lo que comentabas el tema del mayorista. Entiendo que ARSAT como empresa debe tener una política definida, pero la realidad es que los precios siguen siendo muy altos y ahogan en la capacidad de inversión para que pueda haber una granularidad. Y a eso se le agrega que las grandes compañías, cuando quieren un territorio, sacan una promoción. Por ejemplo, lo que está haciendo Claro, para dar un nombre concreto, 50 megas, 800 pesos. Las pymes nos fundimos, no podemos competir contra eso, tenemos que salir huyendo. ¿Bien? Y después de que barrieron la zona y se quedaron con el lugar, ponen el precio que quieren. Eso ha pasado en un montón de lugares, lo hemos visto. Yo he sobrevivido porque justamente hemos podido huir de esas situaciones y nos hemos mantenido en barrios que no han entrado. Y eso nos ha permitido crecer y por lo menos mantenerlos hoy en funcionamiento. Pero contra eso no tenemos ninguna defensa. Y las grandes empresas que nos venden el servicio, te venden en su momento, cuando no había competencia, a un precio alto. Hoy, que estoy comprando 2 GB, puedo elegir en qué empresa voy, porque todos los años se sientan a pelear a ver quién me da el mejor precio. Pero cuando yo compraba 100 megas, que es lo que compraría un muchacho que recién empieza con 10, 15, 20 casas, para poder ayudar o llevar internet a la zona, lo matan. No puede, no tiene los recursos para hacerlo. Y eso pasa con la mayoría de las empresas chicas, con que compran 100, 200, 300 megas para un pequeño barrio, para un pequeño pueblo, para dar una granularidad, no tienen forma de salir adelante, están muy ahogados hoy en día. Y ahí me parece que estoy de acuerdo y comparto que tengamos que pelear y que defender de las grandes compañías, porque la verdad que hicieron fortuna, ¿bien? Pero en el medio de la pelea, los elefantes se pelean y las hormigas terminan aplastadas. Entonces, esa es la parte que sería interesante encontrar una forma de sustentarla. Yo que tengo formación profesional, que estoy con gente que sabe, que además tengo apoyo de colegas, no pude presentar todavía el ANR. Y porque cuando la primera vez que lo fui a presentar el ANR en el ENACOM, me dijeron que ya se había presentado en la municipalidad. Y hacía 18 años que yo estoy trabajando y la municipalidad nunca trabajó en eso. Y ya se presentó. Entonces, quedamos solos. Esa es la realidad. Y me pasó a mí, y lo he compartido con otros colegas, le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que no lo van a decir por temor a alguna represalia o alguna sanción o algún tipo de castigo. Yo ya a esta altura estoy más allá del bien y el mal en ese sentido, y lo hablo sin miedo y pase lo que tenga que pasar. Pero eso es una realidad que también tenemos que sacarlo sobre la mesa y que también tenemos que ver de cómo incluimos a esas pymes, porque son los que trabajan con la gente y que tienen lo que yo le llamo el ANS, o el acuerdo a nivel de servicio, solapa. O sea, yo voy caminando por los pasillos de la villa, si un servicio funciona mal, viene y me dice, che, flaco, ¿cuándo me arreglás el servicio? O va uno de los técnicos míos, le cruzan adelante, che, no nos anda, ¿nos puedes dar una mano? Porque tienen el contacto con el pueblo. No es un contestador que atiende. A eso es lo que yo considero que tendríamos, más allá de la gran estrategia global, de enfocar a lo que es la granularidad del servicio. Y eso es mi opinión personal. Bueno, si les parece, Alfredo, Emanuel, tenemos unos comentarios más. No sé si quieren decir algo al respecto de lo de José o continuamos. Sí. Yo tengo solamente una... Me parece, obviamente, nadie puede estar en desacuerdo con lo que comenta José, pero todo nuestro esfuerzo debería estar centrado
en que el organismo regulador profundice las medidas y que el gobierno profundice sus políticas para que esto sea más equilibrado, porque el problema se resuelve ahí, digamos. Tenemos un Estado que esté presente y que efectivamente intente ir al hueso, como se dice, llegar al fondo, o nos vamos a quedar en estos vaivenes, donde es vaivenes darwinianos, le llamo yo, donde está la supremacía de las especies, y ahí obviamente sucede lo que dice José, ¿no? Pero creo que la alternativa, aunque muchas veces en la historia nos demuestra que estemos llenos de frustraciones, sigue siendo el Estado y las políticas públicas que un Estado tiene que profundizar. No veo otro camino. Bueno, Sí, Marcela, discúlpame, sí, un comentario voy a tratar de ser lo más rápido posible con respecto a eso. Yo creo que lamentablemente el sector de las telecomunicaciones en la Argentina es un sector de competencia de infraestructura, no es un sector de competencia de servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Tomo cualquier ciudad, Tandil, entra Fibertel, entra la cooperativa local, entra uno nuevo, para poder competir tiene que tirar su propia infraestructura. Resultado, tenemos, no sé cuántos habitantes hay en Tandil, pero supongamos 200.000 personas, y tenemos inversión de 3, 4 redes para atender a esas 200.000 personas. Si lográramos tener un modelo donde el Estado pusiera una infraestructura sola, tener una infraestructura es buscar retorno sobre inversión, entre comillas, de una infraestructura, no de 4. Eso abarata directamente el costo del servicio al usuario final, porque no el porcentaje que voy a buscar recuperar va a ser sobre la totalidad de los hogares, de toda la totalidad de la población, y no una porción de ellos. Con lo cual hace rentable mucho más rápido el negocio. Y al tener una infraestructura pública operada de forma mayorista por un actor que defina el mercado, y ahí podemos hablar de concesión eventualmente, de esto bajo determinados estándares de calidad, abro la competencia del servicio, todos compiten con la misma calidad de servicio, y que se maten con qué van a ofrecer en términos de ancho de banda, de televisión por cable, tengo un acuerdo con Netflix y lo negocié mejor que otro, o tengo mi propio servicio OTT. Es ahí donde tiene que estar la competencia, no quién tira más fibra o quién tira más cable. Es ahí donde el mercado argentino hoy está equivocado por falta de entender eso por parte del Estado. Y es ahí donde hay que planificar. Es ahí donde hay que planificar. ¿Dónde empezamos a hacer esto? No donde vamos a ir a matar a la cooperativa que hace 20 años que se está peleando o compitiendo con Telecom, o con Fibertel, o con Cablevisión, y que logró sobrevivir todo ese tiempo sin que lo comprara Cablevisión, como pasó en muchísimos lugares, anulándolo al final, y hoy teniendo precios altísimos. No, hay que poner una infraestructura nueva, acorde a la tecnología de hoy, que permite prestar el mejor servicio posible, y obligar a que todos se suban a esto. Y se acabó. bueno, tenemos que ir redondeando porque ya el tiempo nos está siendo tirano. La verdad que es un lujo todo lo que expusieron y nos deja para seguir debatiendo y pensando y abriendo nuevas inquietudes para seguir en los próximos encuentros. Hay un montón de comentarios más, les pido disculpas a quienes están participando porque han puesto más preguntas y comentarios y felicitaciones. Así que bueno, no sé si Emanuel, Alfredo quieren cerrar con algo como para que ya vayamos poniéndole fin a este encuentro. ¿Con qué terminar? Bueno, no, acá hay una pregunta, por ejemplo, de Alejandro Monti,
que dice si las empresas de servicios públicos siguen siendo privadas desde que fueron privatizadas en el menemismo con Cavallo, siendo servicio público y de mayor ganancia e importancia estratégica, ¿no pueden pasar a ser empresas públicas? Pregunta, ¿no? Bueno, esa la vi en algún momento. Yo creo que ahí se perdió una oportunidad muy importante en el 2014, donde ahí salió el grupo Wertheim de Telecom. El Estado hoy tiene, no me acuerdo cuántos por ciento, pero un 26% tenía, por lo menos en la época, del capital de Telecom. Creo que el grupo Wertheim se iba dejando un 25%, y se dejó al mexicano Martínez comprar esto por cuenta y orden de Cablevisión, ¿no? Que no lo sabíamos, por lo menos públicamente en la época. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad se podría haber adquirido este 25% y hoy el Estado estaría controlando Telecom, teniendo ese actor fundamental para fijar precios testigos en el mercado nacional. Se perdió esa oportunidad, no tengo explicación por qué, no fue falta de plantearlo, pero se perdió esa oportunidad. Y hoy es revertir esa situación, es comprarse perdone la palabra, pero un quilombo tipo YPF con el grupo español. Y con un actor local, que además tiene otra injerencia en lo que es el sector económico local y de comunicación. Sí, a mí, digamos, yo pienso que me parece que estamos ante la oportunidad, de vuelta una oportunidad que sí, no es como la del 2014, es una oportunidad en tanto que ya está demostrado que el modelo utilizado en la década del 90 por el modelo de mercado llegó a su fin, se agotó, ya han ganado tanta plata por servicios caros y malos que está a la vista. El Estado hoy en día tiene un recurso, tiene que potenciar ARSAT y tiene que potenciar otras ARSAT, porque tampoco se trata de que ARSAT sea un elefante único, sino que tiene que potenciar otras ARSAT para intentar lograr tener una infraestructura pública, y que, como que decía Manuel, y el resto va a comparar sobre esa infraestructura. Ahora, hay una oportunidad. Esta semana Telefónica se fue de Costa Rica, vendió todo su paquete accionario a una empresa similar a Cablevisión, creo que se llama Cabletic, en Costa Rica. Telefónica se está deshaciendo de las operaciones que tiene en el mercado latinoamericano, excepto Brasil. ¿Cuánto sale la empresa telefónica en Argentina? Nada. ¿No? ¿Cuánto sale? Nada. Nada. Bueno, entonces el Estado tiene que poder avanzar. Claro, el Estado, el gobierno argentino está lleno de problemas. Este es uno más. Verificar como fue el inicio de esto, debería pensarse de que el Estado puede, en su planificación, extender el despliegue de ARSAT a el despliegue que tiene Telefónica. Entonces ya la unidad de ARSAT con infraestructura telefónica, más la mesa de pymes, cooperativas y chicos, puede equilibrar un poco la balanza respecto de Cablevisión Holding. Se trata de eso, es un tema de política económica planificada, de mercado, ¿sí? Para ver cómo se termina integrando en una red, en una única red, la infraestructura para dar servicio de telecomunicaciones. Si no vamos a esa alternativa, vamos a seguir reproduciendo un esquema de parches que es nocivo para la Argentina. Y lo más preocupante es que nosotros estamos ya dentro de la sociedad del conocimiento. Todo esto que hablamos del IoT y que se habla permanentemente, inteligencia artificial, aplicar ciencia de datos para mejorar la recaudación y el control de la FIP, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tenemos infraestructura tecnológica que permita montar servicios de tecnología para poder hacer esos trabajos, no se van a poder hacer.
No vamos a salir del Excel dando vuelta por las computadoras con información totalmente desactualizada y generando datos que finalmente sabemos todos que son datos que tienen una actualización muy distante de la realidad, ¿no? Entonces, me parece que yo como cierre diría eso, digamos, es una oportunidad que tiene la Argentina para entrar en un debate que tiene que ser en una agenda pública. Todos los ciudadanos tendríamos que, a partir de la experiencia de pandemia, de estar en nuestras casas con teletrabajo, teleeducación, telemedicina, teleconsumo de verduras, hortalizas y carnes variadas, y quesos, y vinos, todas estas cosas, para lo cual necesitamos Internet, digamos. Si el Estado no garantiza esto, como infraestructura, y como dicen los pibes, estamos en el horno, ¿no? Sí, suscribo eso y nada, ¿no? Como palabra de final me parece que, como no conclusión, sino para abrir un poco más, como se dieron cuenta, el sector de las telecomunicaciones es un sector muy heterogéneo, muy complejo. Yo vengo militando hace años planteando que tenemos que formar, como decía Alfredo, profesionales que tengan la fibra pública, pero sobre todo profesionales que también vayan al sector privado entendiendo el impacto socioeconómico que tiene el trabajo que están haciendo. Las telecomunicaciones no se la puede mirar únicamente desde la técnica o únicamente desde el derecho del marco regulatorio o únicamente desde la cuestión económica, modelo de negocio. Hay que entender las tres cosas. Si no, uno toma definiciones que están equivocadas y más cuando uno está en posiciones de cambiar, digamos, desde el Estado la cara que tiene este sector absolutamente monopolizado y que realmente requiere, digo, ¿no? En ningún país podría pasar un holding como el Grupo Telecom. 70% de mercado. 70% de mercado. Hay países donde la ley dice a más de 30% de mercado, no se puede, tenés que vender, tenés que deshacer, tenés que romper. Y eso es lo que habría que hacer. Y yo entiendo que, no soy abogado, pero entiendo que en el derecho argentino hay cosas así. Y no se aplican. Pero ahí vamos a otras cuestiones que tienen que ver también con la necesaria reforma judicial que hay en la Argentina, y muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que Internet como derecho es necesario y es una de las batallas que tenemos por delante, profunda, y que es una herramienta de transformación de la sociedad. Lo vivimos todos como herramienta de trabajo, herramienta de diversión, de forma de estar comunicado. Hoy lo tenemos que entender como una forma de cambiar la sociedad hacia una sociedad más igualitaria en todos los sentidos. Bueno, la verdad que un lujo. Muchísimas gracias, Emanuel, muchísimas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos y todas por participar. Esperemos poder seguir indagando en este tipo de cuestiones y bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Como habrán visto, con Alfredo podemos hablar horas del tema, así que cuando quieran la retomamos. Muchas gracias. A ustedes por la invitación, un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por interesante. Un gran abrazo, Federico, a Gracias. Fernanda, a Marcela, Gracias, que han Nara, facilitado mucho todo esto. Bueno, gracias Muchas a ustedes. gracias. Gracias, Interesarse. Abrazo a todos, Y cuídense. la verdad que cuídense mucho y nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, abrazo. Emanuel. Chao, querido. Chao, muchas gracias. Muy bueno.